En el ámbito de la justicia, se conoció ayer también que el juez federal Ernesto Kreplak consideró tener suficientes pruebas como para procesar al ex jefe de personal de Molinos Río de la Plata por crímenes de lesa humanidad. Jefe, ¿vio cuando yo le digo la dictadura cívico-militar genocida? Estoy hablando del jefe de personal de Molinos Río de la Plata. ¿No? Tenemos Bungibor, una de las empresas, uno de los pulpos económicos en la Argentina. Su jefe de personal es procesado, lo ordena un juez, por crímenes de lesa humanidad cometidos en aquel momento. ¿Por qué? Bueno, estamos hablando de Emilio Jorge Parodi. Emilio Jorge Parodi, quien era jefe de personal en aquel momento. ¿Por qué lo acusa de crímenes de lesa humanidad? Porque las pruebas señalan que sabía, que estuvo al tanto de los secuestros y permitió que las fuerzas represivas finalmente concretaran esos secuestros que terminaron con la vida de 3 trabajadores, en ese caso que son los que están probados, Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto José Rivolta. Dice el juez Kreplak que al ritmo, al tiempo que sucedían las detenciones, los secuestros, las desapariciones de trabajadores, de delegados de base de esta empresa, el grupo incrementaba sus ganancias. Por eso hablábamos de la complicidad, hablamos de dictadura cívico-militar, señalamos reiteradamente cómo fue el crecimiento económico de estos grupos, ponemos como ejemplo tantas veces lo que sucedió con el grupo Macri, que al comienzo de la dictadura cívico-militar genocida tenía 7 empresas, terminó con 48. Eso pasó, así incrementaron su patrimonio sobre el dolor, sobre el horror, sobre el terror, sobre el saqueo de la Argentina. Ellos se beneficiaban, esos grupos empresarios. El juez Kreplak indagó el 4 de julio, el mes pasado, a Parodi, después de haberse logrado su detención por intermedio de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Parodi es abogado, hasta 1991 estuvo vinculado a Molinos Río de la Plata y declaró que no sabía nada. En esa declaración dijo que no sabía nada de los secuestros y las desapariciones. Bueno, el juez, sin embargo, pudo determinar con las pruebas que estuvo al tanto de los secuestros de esos 3 operarios, que permitió que las fuerzas lo llevaran adelante, que eso sucedió en la madrugada del 7 de julio de 1976 en el ingreso de la fábrica de Avellaneda, que es la que está lindante al riachuelo, Molinos Río de la Plata, bien conocida, y que ese día el grupo de tareas se llevó a los 3 trabajadores, Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto Rivolta. En el caso de Fernández había entrado a trabajar en Molinos en el año 1973, estaba en el área de máquinas, estaba en el área mecánica arreglando máquinas, era militante de la Juventud Trabajadora Peronista, de la JTP, parte de la llamada tendencia. Cuando se produjo el secuestro, los vecinos le fueron a avisar a la familia, fueron a hablar en su momento, fueron a hablar con el jefe de personal, quedó claro, quedó expuesto, lo mismo que en el caso de la desaparición del secuestro de Rivolta, que lo secuestraron mientras ingresaba por otra de las puertas de Molinos. Ahora, hablábamos del crecimiento, cómo se beneficiaban económicamente del sufrimiento, del horror, del terror, y que no era porque sí. Esto hay que tenerlo bien en claro, hay que tenerlo bien presente. El por qué se dio aquel golpe en el año 1976, qué es lo que se intentó consolidar y cómo cada tanto retornan los personeros de aquel momento fatídico de la historia argentina,
varios dirigentes vinculados o que participaron en aquel momento, que ahora ya son más grandes, pero todavía quedan algunos, y que se van reciclando y que sus ideas siguen ocupando lugares preponderantes en la política argentina y cada tanto tienen la posibilidad de llevarlas a cabo, volviendo a causar tremendo daño al pueblo argentino y al conjunto del país, a la soberanía nacional, mientras ellos se enriquecen. Pasó esto en alguna etapa con el menemismo, intentaron volver a hacerlo durante la Alianza, volvieron a actuar de ese modo durante el gobierno de Mauricio Macri, y ahora vienen por más, y lo dicen a boca de jarro, ¿no? Dicen todo lo que van a hacer en línea con lo que sucedió a partir de aquel 1976, con la nada despreciable diferencia del terrorismo de Estado. Aunque, al escuchar a algunos candidatos de la derecha argentina, uno debe ponerse en alerta, porque hay discursos que comienzan por avalar a muchos de los que participaron del terrorismo de Estado. Ayer nomás, Patricia Bullrich estuvo haciendo mención a la injusticia de las condenas para esos asesinos. Así que hay que estar alerta, porque además y fundamentalmente lo que proponen en materia económica solo será sostenible con altísimos niveles de represión. No hay otra forma, porque seguramente el pueblo argentino resistirá cuando vea que sus derechos, conquistados durante muchos años, pretendan ser quitados. Esto es una posibilidad muy cierta en el caso de llegar la derecha al gobierno en las elecciones de este año. Les decía, las finanzas de Bungiborn durante aquel momento, durante esa etapa, mejoraron gigantescamente. Aumentaba la represión, escalaba la represión y aumentaba el nivel de ganancias de la compañía. La Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero, la OFINEC, da algunos datos en algunos trabajos que hicieron. Fíjense, durante la represión del 75 al 76 se incrementó la ganancia en el grupo Bungiborn en un 358%. El costo laboral, que representaba el 14% de los costos de la entidad al 31 de julio de 1975, pasó al 31 de julio de 1977 al 8%. O sea, está claro, ¿no? En el 75 los costos, los gastos que tenía la empresa para los trabajadores, dicen el costo laboral, el salario de los trabajadores, impactaban en un 14%. 2 años después, en julio del 77, eran del 8%. En 1975 la empresa tenía 4.540 empleados y en el 83 eran 3.851 personas, a pesar que se habían multiplicado la cantidad de plantas que tenían. Bueno, algunos datos del resultado del impacto económico de la represión y de la dictadura y de la complicidad de los empresarios.